Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa tarde. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un gusto poder dirigirme una vez más a ustedes. El día de ayer estuvimos por acá orando, pero no les envié un mensaje porque dije vamos a dejar que los hermanos pues se reúnan ahí tranquilos en sus casas. Pero hoy pues quiero compartir con ustedes la palabra del Señor, esperando no incomodarnos, sino todo lo contrario, ser de mucha bendición para sus vidas. Así que motivándoles siempre a que estemos orando y que nos estemos reuniendo como familia. Espero que estén acatando las indicaciones. De verdad anhelo que no vayan a dejar de reunirse, que no vayan a dejar de orar, ni mucho menos vayan a dejar de leer la palabra del Señor. Es importantísimo estar siempre pendiente, estar siempre al cuidado de nuestra vida espiritual. La Biblia dice velad y orad, ¿verdad? Y sabemos que el velad y orar prácticamente se está refiriendo primero a cuidar nuestra vida espiritual y luego a clamar a Dios, ¿verdad? Por su ayuda y su protección en los momentos difíciles de nuestra vida. Yo quisiera compartir una palabra con ustedes hoy en esta tarde y quiero pedirles que nos vayamos a Amós, uno de los profetas menores. Así que espero que al ver este video ustedes también puedan tener la Biblia a la mano para que puedan también leer la palabra juntamente conmigo. Así que voy a leer la palabra del Señor, esperando que ustedes también puedan ponerle pausa al video para mientras ustedes buscan la porción bíblica. Así que voy a leer la palabra Amós, en Amós, en el capítulo 4. Dice la palabra del Señor, hermanos. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad. He aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador, y saldréis por las brechas una tras otra, y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, y ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado, y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano, y con oruga y langosta devoró vuestros muchos huertos, y vuestras viñas, y vuestros higuerales, y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuiste como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y por qué te he de hacer esto,
prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Bueno, no leímos prácticamente todo el capítulo, quedaron algunos versículos ahí, pero creo que ya con esto nosotros tenemos la idea de lo que la palabra de Dios nos está mostrando. Considero primeramente que estos son épocas, son momentos en el cual nosotros como pastores debemos estar enviando mensajes de fortaleza y de ánimo al pueblo, a nuestro rebaño, el cual Dios ha dado de alguna manera a nuestro cuidado. Pero hay algo muy importante, y es que realmente por mucha palabra bonita que nosotros podemos expresar, realmente la esperanza, la fortaleza viene realmente después quizás de una exhortación que ha sido acatada, que ha sido atendida, y que en algunas ocasiones pues hemos cambiado de actitud. Entonces nuestra misma actitud, nuestro mismo comportamiento trae a nuestra vida esperanza, consuelo y fortaleza. Pero lamentablemente cuando nosotros sabemos que nos encontramos mal con Dios, por mucho que nos den palabra de aliento, por mucho que nos fortalezcan o que nos animen, realmente en nuestro interior va a haber una tristeza. Porque nosotros más que nadie sabemos cómo nos encontramos ante la presencia de Dios. Y déjeme decirle que al Dios al que nosotros servimos, hermanos, es un Dios bueno, un Dios justo. Pero la justicia misma es la que lleva a Dios a que muchas veces no nos castigue, al igual como nuestros padres también a nosotros en determinado momento nos castigaron para corregirlos. Esta palabra que he tomado hoy en esta tarde, hermanos, para compartir con ustedes, es una palabra que quizás pueden haber críticas de algunas personas, quizás encarándonos o criticándolos, o quizás diciendo que quizás desconocemos de la palabra. Y no lo digo con orgullo, pero quiero decirles que sí tenemos un poco de conocimiento y que de alguna manera sabemos, hermanos, primeramente que esta palabra que hemos leído, hermanos, son palabras declaradas por el profeta Amós, y que estas palabras, hermanos, vienen como profecías, hermanos, y que son palabras directamente al pueblo de Israel, específicamente, hermanos, a las 10 tribus que conforman al reino del norte. Eso lo sabemos y estamos completamente seguros que esta palabra es para el pueblo de Israel en aquella época. Pero hermanos, como palabra de Dios es viva y eficaz y es aplicable también a nuestros días, cuando nosotros realmente buscamos que Dios nos hable, hermanos, a través de su palabra. Cuando realmente, hermanos, no vemos un mensaje solamente universal, sino que nosotros buscamos de alguna manera el rema, buscamos, hermanos, el mensaje personal, ese mensaje que Dios da a cada uno de nosotros, hermanos, porque a mí Dios me ha dado un mensaje al leer esta palabra. A usted también le va a dar un mensaje y espero que lo busque, un mensaje propio, un rema, algo personal, algo para usted. Entonces, hermanos, sabemos, hermanos, que el profeta, hermanos, es más, recibió, hermanos, en el reino del sur, y el mensaje, hermanos, que él llevó fue más para el reino del norte. Entonces, y estos capítulos que nosotros podemos ver anteriores al que hemos leído, aún parte del 4 también, se nos menciona que en el pasado Dios castigó a Israel por su maldad. Hermanos, vemos cómo Dios menciona, hermanos, cómo ha enviado castigo, hermanos, a su pueblo por su rebeldía y por su desobediencia. Y más adelante, en el capítulo 5 y 6 de este mismo libro, hermanos, vemos cómo Israel, hermanos, Amós está mostrando cómo Israel será nuevamente castigado. Y vemos que en este pasaje bíblico, hermanos, la ira de Dios por su desobediencia, por su transgresión, por llevar siempre, como hemos dicho, la contraria a ese Dios todopoderoso. Entonces, a través, hermanos, de esta palabra, podemos darnos cuenta, ya aplicando, hermanos, que muchas cosas de las que nosotros estamos viviendo son consecuencias de nuestra desobediencia, son consecuencias de no oír atentamente la voz de Dios.
Es consecuencia, hermanos, de no querer aceptar los mandamientos que Dios ha dejado establecido. Ahora en día, hermanos, se están quebrantando tanta norma espiritual, tanto mandato de Dios hacia la humanidad, que el hombre entre más, ¿qué le digo yo?, infiel es a Dios, entre más creen ellos luchar contra la voluntad de Dios, se consideran más inteligentes, más preparados y a veces hasta sobresalen dentro de la sociedad. Personas que están cambiando realmente lo que Dios ya dejó establecido, y no quiero meterme ni quiero ahondar en este tema, pero por ejemplo podemos ver nosotros las familias desintegradas, hermanos, familias completamente destruidas. ¿Por qué? Porque se han apegado a la ideología del ser humano, porque están oyendo consejo del hombre, mas no consejo de Dios. Entonces de esta manera estamos nosotros desechando a Dios y aceptando costumbres, aceptando tradiciones, aceptando consejos de personas preparadas, entre comillas, que conducen al hombre por un camino errado, porque siempre están aconsejando en contra de lo que Dios ya ha dejado establecido. Entonces, Amós, en este pasaje que nosotros hemos leído, Amós está haciendo un llamamiento al pueblo de Israel a volverse a Dios. Durante este capítulo 4 vamos a ver ese llamamiento que Amós está haciendo a que el pueblo se vuelva a Dios, porque el pueblo se ha vuelto en contra de Dios, está quebrantando la voluntad de Dios, lo que Dios ha establecido. Entonces vemos en este capítulo de alguna manera un mensaje simbólico, hermanos, y a la misma vez sarcástico, si nosotros podemos mencionarlo. ¿Por qué digo simbólico? Porque usted se va a dar cuenta cómo comienza el pasaje que hemos leído, llamándole vacas a las personas, y de alguna manera sarcástica, porque está invitando al pueblo que vaya a Betel nuevamente y que ofrezca sacrificios, dice. Por eso está expresándose de una manera sarcástica, porque Amós está como quizás de alguna manera, quizás hasta burlándose de ellos, porque Amós sabe, hermano, que el pueblo de Dios está idolatrando, está teniendo ídolos, está teniendo dioses ajenos al Dios Todopoderoso, y luego vienen con sus ofrendas, y luego vienen con sus sacrificios. Entonces él está haciendo notar de una manera sarcástica la falsa religiosidad, si queremos llamar, del pueblo de Dios, una fe falsa, una fe mentirosa, una fe hueca. En otras palabras, están haciendo algo para Dios, pero por otro lado están deshonrando a Dios mismo. Entonces Dios no está de acuerdo con esa clase de vida, una doble moral espiritual, si nosotros queremos llamarlo de esa manera. Entonces, cuando Dios llama vacas de Basán, debemos entender, yo quiero explicar un poco esto porque después quiero aplicarlo. Dice vacas de Basán. Basán es un territorio que está ubicado al norte del Jordán, y Basán es un lugar completamente fértil en lo que es pastos. Entonces, cuando está diciendo vacas de Basán, se está refiriendo más que todo a las mujeres de Israel. Las mujeres de Israel les llaman vacas de Basán porque las vacas de ese lugar son reconocidas por ser vacas gordas, vacas fuertes, por la misma abundancia de alimento que hay. Entonces, de alguna manera Israel está prosperado en ese momento. Entonces, las mujeres parece ser que en el momento de prosperidad, o Israel, mejor dicho, en el momento de prosperidad parece ser que se ha olvidado de Dios y está buscando otros dioses. Entonces, cuando llama vacas de Basán, muchos teólogos cree que se está refiriendo prácticamente a las mujeres de Israel. A las mujeres de Israel les está llamando vacas de Basán. ¿Por qué? Porque estas mujeres vivían rodeados de lujos, vivían rodeados de cosas vanas, vivían llenas de alimento, bebiendo, dándose la buena vida.
Entonces, ¿y cómo es que ellos prácticamente vivían esa vida pomposa, por decir algo? La vivían a costa de la explotación de los pobres y de los necesitados. Entonces eran sus propios maridos los que explotaban a estos pobres, a estas gentes necesitadas. Entonces, de alguna manera también sarcástica, Amós también les llama, ahí en la porción que hemos leído, le llama señores o amos, pero es una manera sarcástica de referirse a ellos. ¿Por qué? Porque Amós sabe que un amo o un señor es alguien que se da a respetar, es alguien que lógicamente no se va a dejar arrastrar por los caprichos de sus esposas, mas estas personas se cree que están siendo arrastradas por los caprichos, por la vanidad de sus mujeres, y por eso estos hombres están como explotando a los pobres en el trabajo. ¿Para qué? Para lucrarse ellos y para tener suficiente para poder complacerle todos sus caprichos y todos sus deseos, todas las vanidades que estas mujeres tienen. Por eso es que Amós les está llamando vacas de Basán. Entonces, vemos entonces que esta palabra estoy tratando de aplicarla. He dicho esto para que veamos que hay un conocimiento de a quién se está refiriendo y de qué es lo que está hablando. Pero me gustaría aplicarla por la situación en la que nosotros estamos viviendo. Entonces podemos aplicar y decir que como estaban estas mujeres y estas personas viviendo una vida quizás desenfrenada, una vida llena de lujos, una vida llena de vanidad, si nosotros somos suficientemente honestos en esta tarde, hermanos amados, podemos nosotros decir que nosotros también muchas veces estamos viviendo una vida muy similar a la vida que estas personas estaban viviendo. A veces nosotros vivimos una vida de lujos, vivimos una vida en la cual se nos olvida que pueden llegar momentos como estos que estamos pasando, y comenzamos a acaparar algunos dineros, otros cosas materiales, y de alguna manera cuando hay esa bonanza, cuando hay esa abundancia económica o material, entonces parece ser que nosotros nos olvidamos de Dios, y deberíamos nosotros repetir a cada momento las palabras que expresó David cuando dijo a Dios que no le diese tanta pobreza porque podía renegar de él, pero que tampoco le diera riqueza a tal grado que se olvidara de él. Entonces hay que mantener ese balance y hay que tener ese cuidado. Por ejemplo, nosotros a veces vivimos vidas de lujos. Fíjese bien, a veces nosotros tenemos más de lo que necesitamos y a veces ni aún siendo así no somos agradecidos con Dios. Fijémonos ahora cómo vivimos en la tecnología. Personas realmente a veces que no tienen una casa digna donde vivir, pero andan los mejores celulares, tienen sus mejores pantallas dentro de la casa. No estoy criticando eso, sino estoy queriendo que nosotros mantengamos ese balance y que nosotros realmente logremos reconocer que todas las cosas dependen de Dios, que todas las cosas buenas vienen de arriba, como dice el cantante. Entonces podemos ver nosotros los jóvenes con buenos celulares, pero a veces no tienen una Biblia. Vemos nosotros la tecnología, vemos nosotros la ciencia, cómo ha avanzado y cómo realmente nosotros dedicamos más tiempo a todo esto, más que a establecer una relación bonita con el Señor. Entonces vivimos una vida también materializada, una vida realmente dedicada a los quehaceres, a los negocios, a veces a los trances, podemos decirlo. Y realmente esto desagrada a Dios cuando nosotros nos descuidamos de Él, porque entonces nosotros parece ser que nos sentimos autosuficientes, parece ser que nosotros somos autodependientes, y la verdad es que el ser humano depende de Dios, si nosotros vemos ahora, hermanos, podemos nosotros quizás tener todo el dinero que se ha podido haber recaudado durante años, durante todos nuestros años de vida, pero solo imaginémonos que llegara a escasear el alimento, solo imaginémonos que llegara a escasear el agua, solo imaginémonos que realmente no hubiera medicina. Imaginémonos eso, ¿qué haríamos nosotros con nuestro dinero?
Entonces creo que esas son las cosas que ahora debemos reflexionar y que no dejemos de pasar la oportunidad para poder escudriñar, para poder darnos cuenta qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos y sobre todo cómo estamos viviendo con Dios. ¿Habremos oído el mensaje de Dios? ¿Nos habremos vuelto hacia Dios? ¿Habremos dejado nuestro camino torcido y estamos caminando en el camino verdadero? ¿Estaremos entrando por la puerta angosta? ¿Estaremos caminando por el camino angosto, la puerta estrecha, como sea? Entonces, porque esta palabra que hemos visto, por ella misma nos hemos dado cuenta lo que Dios hacía cuando el pueblo de Dios caía en rebeldía, cuando caía en desobediencia. Y realmente Dios no se hacía del ojo gordo, ojo pacho, no sé cómo será el dicho, pero Dios siempre castigaba a su pueblo cuando el pueblo caía en desobediencia. Entonces usaba a las naciones para llevar castigo, de tal manera que Israel ha pasado por mucho tiempo siendo cautivo bajo, por ejemplo, bajo Babilonia, bajo Asiria, Roma misma. Entonces nos damos cuenta que Dios siempre está tratando de enseñarnos algo y que Dios no está ajeno de todas las cosas que están pasando. A través de pestes, a través de enfermedades, también Dios ha manifestado su descontento con el ser humano. A través de destrucciones, juicios que han venido sobre pueblos, sobre naciones. También ahí es evidente el descontento de Dios para con nuestro comportamiento. Entonces, podemos ver ahora en día, no quisiera a veces tocar tanto este punto, pero es necesario, hermano, que nosotros dediquemos unos cuantos minutos quizás a meditar en lo que nosotros estamos haciendo. Yo estaba meditando y decía, bueno, vemos nosotros potencias como Estados Unidos y otros más, pero por ser Estados Unidos quizás la potencia más grande quizás del mundo, por eso lo menciono, pero hermanos, si nosotros supiéramos, porque difícilmente vamos a tener esa información, si supiéramos nosotros cuántos aviones de guerra tiene Estados Unidos, si nosotros supiéramos cuántos tanques de guerra tiene Estados Unidos, podemos tener una idea más o menos de cuánto compone el ejército estadounidense. Entonces podemos decir, en conclusión, que es una potencia a la cual, hermano, los países lo piensan mucho, hermano, para que aún hasta para contradecirle, hermano, aún ya no digamos para pretender llevar una guerra en contra de Estados Unidos. Pero pensaba esto, hermano, y no es que me alegra, sino que pensaba siempre en lo espiritual. Ahora, hermano, un virus microscópico llamado COVID-19 o coronavirus, como nosotros lo conocemos. Ese virus tiene de rodillas a Estados Unidos y al mundo entero. Ese virus nos ha puesto de rodillas a todos los pueblos, a todas las naciones. ¿Qué significa esto? Que aunque los pueblos tengan armamentos bélicos o toda índole de armas, el poder de Dios es ilimitado. Si Dios solo ha permitido que un virus esté caminando por el mundo, que se esté trasladando de un lado a otro y no ha habido alguien que pueda ponerle un alto, imagínese a Dios viniendo con su ejército de ángeles. Imagínese el poder de Dios. Pero cuando nosotros no hemos vivido esto, no meditamos en eso, no meditamos en la grandeza de nuestro Dios. Yo le aseguro con toda firmeza que cuando Dios diga hasta aquí, ese virus va a morir, porque Dios tiene poder, porque la palabra de Dios es poder y porque Dios tiene control de todas las cosas. Entonces, si nosotros vemos en lo que hemos leído, cuántas veces, porque este es el meollo del asunto, cuántas veces en lo que hemos leído dice la palabra, pero no se volvieron a mí, no se volvieron a mí.
Entonces podemos ver que el interés de Dios, que el propósito de Dios siempre es, hermanos, siempre es que nosotros nos detengamos a medio camino y que regresemos, como dice la palabra, a la senda antigua. Que nosotros nos detengamos y que nosotros podamos ver y analizar cómo estamos viviendo, si estamos viviendo conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y que podamos nosotros, en base a ese análisis que hagamos, poder nosotros acercarnos más a Dios, ya sea en arrepentimiento, en gratitud. 6 veces al menos en lo que yo he leído, Dios dice, pero no se volvieron a mí. Pero no se volvieron a mí. Y habla de la manera de cómo Dios les ha castigado. Dice que primero faltó el pan. O sea, hubo escasez de alimento, hermano. Dice también el pasaje que hemos leído que dice que detuvo la lluvia. En otras palabras, si hubo escasez de pan y tal vez estaban esperanzados de que iba a haber una buena cosecha para tener alimento, dice que Dios detuvo la lluvia 3 meses antes de que llegara la siega, antes de que en el momento indicado, en el momento que se necesitaba la lluvia para las plantas. Hermano, en ese momento Dios dejó de enviar la lluvia. Entonces estamos hablando que hubo escasez también, no hubo quizás cosecha en ese tiempo, pero aparte de eso, si nosotros podemos ir punto por punto viendo la utilidad del agua. Imagínense, hubo sed, hubo frustración, dice que 2 naciones y no sé cuántas, y 3 o cuántas iban a una nación porque no tenían agua, o sea, hubo un caos, una desesperación buscando el agua, porque el agua realmente es vida. Dice también que les castigó, dice, por plagas, langostas, dice, habla de orugas y vientos solanos. O sea, hermanos, podemos ver realmente, sí, es langostas, orugas, podemos ver una plaga, pero que estaba viniendo a la vida del pueblo de Israel, de aquellos hombres y aquellas mujeres, por su desobediencia, por su actitud, por su manera de comportarse para con Dios. Entonces, si habla también de una mortandad, dice, como la mortandad que hubo en Egipto. Todos conocemos realmente lo que Dios hizo en Egipto. Y todos sabemos por qué pasó eso también en Egipto. Aún Egipto, hermanos, si bien es cierto que hubo gente que salió juntamente con Israel, hermano, pero si hablamos de una manera general, hermanos, Egipto, hermanos, incluyendo, hermanos, quizás digamos al rey, a Ramsés, creo, en aquella época, hermano, aún él mismo tenía por qué haberse arrepentido y buscar de Dios, pero no fue así, no fue así. Y aún, hermano, no hablemos quizás de un pueblo ajeno, hablemos de Israel mismo. Cómo realmente el pueblo de Israel, después de ver tantas grandezas, tantas maravillas de Dios, cómo Dios los guardó, los llevó por 400 años, por 40 años, hermano, por un desierto, donde realmente su calzado no se desgastó, donde tuvieron una nube que los protegía del sol ardiente ahí en el desierto, una columna de fuego, me imagino que les calentaba y los dirigía de noche. Entonces, pero aún ese pueblo, viendo las grandezas de Dios, no solo en una ocasión le dieron la espalda a Dios. Esto es grave, hermanos, y debemos de tener ese cuidado. Vuelvo y digo, si nosotros acatamos los designios de Dios, si nosotros acatamos los deseos, las órdenes de Dios, entonces esto traerá como consecuencia a nuestra vida consuelo, fortaleza, esperanza. Entonces debemos quizás mejor aprovechar la oportunidad ahora que está pasando esto, quizás de exhortarnos unos con otros para afirmarnos en las cosas de Dios y poder transmitir este mensaje a aquellas personas que todavía no se han vuelto a Dios. No se han vuelto a Dios. 6 veces dice que el pueblo vio todo eso, vio todos los castigos cayendo sobre ellos, pero ellos no quisieron obedecer.
Ellos no se volvieron hacia Dios. Entonces la pregunta para concluir hoy en esta tarde es: ¿cuántos estaremos dando la espalda a Dios? ¿Cuántos estaremos haciendo como estos israelitas que iban y llevaban sacrificio, ofrendas y hasta sus diezmos? Pero Dios sabía que también estaban honrando a otros dioses. Y quiero decirle que nuestro Dios es un Dios celoso. Quiero decirle que un Dios quiere de nosotros la determinación. Dios quiere que nosotros le sirvamos a Él y solamente a Él. Nadie puede tener una posición intermedia. No hay posiciones intermedias. O es usted un hijo de Dios o es usted un hijo del enemigo. Pero hoy hacemos este llamado. La palabra dice, donde hemos leído, dice: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Estas son las palabras que Amós termina diciendo en este capítulo. Prepárate para venir al encuentro de Dios. ¿Cuántos nos estamos preparando para el encuentro con Dios? Ese momento está cerca. Ese momento está más próximo de lo que nosotros tenemos idea. Esto, mis hermanos, son principios de dolores. Preparemos, porque nosotros no vamos a entrar a la gran tribulación. Este es solamente el viento que nosotros comenzamos a sentir, el viento del galope de los caballos que han de asomar cuando dé inicio la gran tribulación. Cuando el primer caballo aparezca, nosotros no vamos a estar acá. Pero esto es al igual que cuando viene una tormenta fuerte. Lo primero que comienza a percibir uno es la brisa. Y cuando uno comienza a percibir la brisa, uno es capaz de decir: viene una gran tormenta. Entonces hoy que nosotros podamos entender y decir: esta es la brisa de una gran tormenta que se avecina. Pero antes de eso, nosotros seremos sacados de aquí. Antes de eso, nosotros seremos llevados con nuestro Dios. Concluyo deseándote ricas y abundantes bendiciones. Concluyo animándote para que cuando reanudemos los cultos tú no te quedes. Quiero decirte que si hemos tenido en poco las reuniones, que hoy de verdad anhelemos y que le pidamos a Dios poder volver a congregarnos. Yo no concibo el hecho de que no se vuelvan a abrir las iglesias para que nos reunamos. Porque si las iglesias no se vuelven a abrir para que nos reunamos y alabemos a un Dios grande y poderoso como el que nosotros tenemos en nuestro corazón, significa que la venida del Señor está aún más cerca de lo que yo creo. Preparémonos. Vengamos al Señor. Preparémonos para recibirlo como verdaderos hijos de Él. Que Dios les bendiga y oro en esta tarde. Amantísimo Dios que estás en los cielos, venimos, Señor, ante tu presencia en esta tarde, una vez más, dándote gracias por esta palabra, esperando, Señor, que sea de bendición para mis hermanos. Perdóname, oh Dios, si en algo yo me he equivocado, Señor, pero mi intención es animar a través del conocimiento de la palabra, animar, llevar ánimo a la vida de tus hijos, a través de la exhortación para poder enmendar, Señor, todo aquello que esté torcido en nuestras vidas. Ayúdanos y bendice, Dios, a aquellos que van a oír este mensaje a través, bendito Dios, de este video. Bendice, Señor, cada líder, cada miembro, Señor, de la Iglesia Asamblea de Dios de Tejute. Señor, los que viven acá, Señor, en el casco urbano, como también los que viven lejos, Señor, como los hermanos allá en Oratorio. Bendigo en el nombre de Cristo Jesús los hermanos que viven en Oratorio, a todos y cada uno de ellos, que esta palabra pueda llegar con poder y que esta palabra pueda adentrarse hasta lo más profundo de tus hijos, como lo especifica ella misma, que dice que es como una espada de doble filo, Señor.
Hoy tu palabra dice que no regresará a ti vacía, mas antes hará lo que es tu voluntad. Señor, ayúdale a aquellos que están luchando, Señor. Aquellos que quizás tienen problemas, Señor, de adicción, ayúdales, oh Dios. Aquellos que están sufriendo, Señor, pasando angustias porque no pueden salir de sus casas a trabajar, a laborar, Señor. Permíteles, oh Dios, que en esta situación puedan, bendito Dios, agarrar tu palabra y escudriñarla, mi Dios. Que puedan usar cada momento, Señor, para orar, para establecer una relación íntima, una relación preciosa con usted, mi Dios, una relación de padre a hijo y de hijo a padre. Oh, bendito Dios, sabemos tu gran amor para con cada uno de nosotros, Señor, lo reconocemos y lo sentimos aquí en nuestro corazón. Declaramos que no estamos solos, Señor. El mundo podrá sentir que está solo, pero nosotros no lo estamos, Señor. Nosotros sabemos que lo que está pasando, Señor, es para bien de nosotros, es para darnos cuenta, Señor, que el tiempo de tu venida está cerca, que el tiempo de nuestra estadía aquí en este mundo, Señor, es breve, porque tú vienes pronto, Señor. Bendice a mis hermanos, a los líderes, Señor, a cada hermana, a cada joven, Señor. Bendito Dios que se congrega con nosotros, como también pido así de una manera especial bendición para aquellos, Señor, que no se congregan en la asamblea de Dios. Bendice, Señor, a cada pastor, Señor, aquí en Tejutepeque. Bendice cada iglesia como apóstoles y profetas, Señor, como Ciudad de Sion, el Gran Yo Soy, la Bautista, Señor. En fin, Señor, cada pastor, Señor, si alguno se me olvida, tú sabes a quiénes me refiero. Cúbrelos con tu presencia, danos sabiduría, Señor, para poder ser buenos líderes, Señor, para poder dar ese alimento, Señor, no adulterado, bendito Dios. Ayúdenos, Padre Santo, para poder hacer, bendito Dios, lo que usted nos ha encomendado de la mejor manera. Padre, bendito Dios, en el nombre de Jesucristo, yo te pido que nos des la victoria, que el diablo, Señor, no se mofe de nosotros, que el diablo no se burle de nosotros, sino al contrario, danos ese poder, Señor, deléganos ese poder para poder humillar a nosotros al diablo, y no que el diablo, Señor, nos humille a nosotros. Ahora declaramos, Señor, un vallado de ángeles alrededor de nosotros. Declaramos protección, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, Señor, sobre todo hoy, Señor, hoy nos declaramos protegidos en cuanto a la enfermedad, en cuanto a esta pandemia, Señor, en cuanto a ese virus que ya dije está poniendo de rodillas al mundo, mas a nosotros como hijos tuyos no nos pondrá de rodillas, sino que nosotros solamente doblaremos rodillas ante tu presencia, ante usted, el único, el Rey, el Dios Todopoderoso. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos, y espero en el Señor que el día de mañana pueda quizá grabar algo otro mensaje, o si no, pues el día de pasado. Pero estén siempre pendientes, porque el día ya, cada día por la tarde, ustedes deben de abrir su WhatsApp para que ustedes verifiquen si hay algún mensaje. Que Dios les bendiga. Espero haber sido de bendición y no de, ¿qué le digo? Que haya sido prácticamente, quizás usted haya estado descansando y le haya servido de tropiezo. Espero que no, espero que usted escuche con mucha atención la palabra, que la lea también. Así que así como usted es de bendición para mí, yo quiero serlo para usted. Que Dios les bendiga una vez más. Amén.